Hoy tenemos un tema bien interesante. Me parece que va a dar que hablar. Mm, tema que me parece que va a estar bueno, pienso yo. Ahí está, ese soy yo de vuelta en YouTube. Muy bien. Vamos a ver si está saliendo todo bien. Y arrancamos enseguida. Bueno, muy bien, las transmisiones están saliendo bien, así que lo vamos por acá. Entendido. Muy bien. Bueno, ahora sí, ahora estamos prontos con esta enorme multitud que se nos ha conectado en este miércoles de noche. Caluroso, miércoles húmedo, pesado, de esos que cuando uno sale a la calle lo abraza, ¿verdad? La humedad y le manifiesta todo su cariño, ¿no? Pegotes, bueno, son las fechas que se le va a hacer. Este, Vamos a estar orando para comenzar con la reunión de hoy, para compartir este tema junto con todos ustedes. Que bueno, que espero que sea un tema que les guste, que les sea provechoso y que genere, bueno, alguna pregunta, algún debate capaz, para ir haciéndolo más interesante, ¿sí? Bueno, voy a estar orando y después sí, ya compartimos la presentación como hacemos siempre y arrancamos con la lección del día de hoy. Señor amado, gracias en el nombre de Jesús por este día. Y muchas gracias, Padre, por una nueva oportunidad de estar reunidos con todos mis hermanos una vez más en esta instancia, Señor. Queremos en esta noche poner nuestras vidas, nuestro corazón, nuestra mente en tus manos y pedirte, Padre Celestial, que tú bendiga nuestras vidas y que esta lección, esta enseñanza que vamos a adquirir en esta noche sea provechosa para cada uno de nosotros y que pueda realmente ser productiva, constructiva, Señor, que pueda cambiar algo en nuestra forma de pensar, que nos conduzca a tener, Señor, mejores conductas, que hagan de nuestra vida una vida más próspera, más armoniosa en tu presencia y en tu palabra, Señor amado. Que la unción de tu Espíritu Santo bendiga nuestras vidas y toque cada una de nuestras mentes, que sean derribadas todas fortalezas y todos argumentos que están en contra de tu palabra y que sea construido en nuestras mentes, Padre Celestial, lo que proviene de ti. Bendigo a cada uno de mis hermanos que está conectado en este momento y los que se están conectando para que todos sean bendecidos en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Así que bien de bien, ahora voy a compartirles la presentación del día de hoy. Tenemos un chat de Adrián y Alicia que nos saludan. Gracias, Adri y Ali, por el saludo. Y bueno, esto lo dejamos por acá y toco un poco más de cosas para que se vea lindo. Y pi. Ahí está. Ahí estamos entonces ya prontos para empezar con la palabra del día de esta noche. Si alguno quiere decir algo, utilice el chat y vamos leyendo el chat a medida que va ocurriendo. Pero bueno, el texto de hoy se titula así, Casi Cristiano. Es una adaptación de un sermón de el reconocido predicador metodista del siglo XVIII, John Wesley. Ahí está la fecha en la que esto fue predicado por John Wesley en la universidad el 25 de julio de 1741. Los tipos predicaban y lo guardaban, ¿eh? ¿Lo que no te acordás? ¿Te acordás lo que dijo? ¿No? No sos tan vieja, ¿no? Acá ya, en casa tenemos público que capaz que tuvo cerca de haber ido a esa iglesia. Pero bien, casi cristiano, el texto del día de hoy. Y el versículo es este que ven aquí en pantalla, Hechos 26, del 27 al 28. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades de ser cristiano. Este es un texto fantástico del libro de los Hechos, ya sobre el final del libro de los Hechos, nos está contando las peripecias que atraviesa el apóstol Pablo cuando decide volver a Jerusalén a entregar una ofrenda para las personas pobres de Jerusalén. Y es advertido Pablo de que le iba a pasar mal, de que había muchos judíos que estaban en contra de lo que Pablo hacía y que por lo tanto iban a tratar de perjudicarlo. Y efectivamente crean un complot y arman una denuncia
falsa, diciendo que Pablo había profanado el templo, ingresando al templo con gente extranjera, y procuran matarlo, pero como Pablo es ciudadano romano, enseguida intervienen las autoridades romanas para ver qué es lo que está pasando en ese tumulto que se armó, se llevan a Pablo, y Pablo está entre que los romanos lo van a declarar inocente y dejarlo libre, y si los romanos lo declaran inocente y lo dejan libre, queda a merced de los judíos que querían emboscarlo y matarlo. Entonces apela a una estrategia que es que su caso se resuelva en Roma por parte del César. Como es ciudadano romano tenía ese derecho, y de esa manera salía de Jerusalén y salía del entorno, del alcance de aquellos que estaban buscando para matarlo. Entonces, Pablo queda preso a cargo de un gobernador que estaba en esa ciudad, ahí en Cesarea de Filipo, es trasladado, ¿no?, a Cesarea de Filipo, y bueno, en su momento ese gobernador recibe la visita de Agripa. Agripa era bisnieto de Herodes el Grande. Agripa era rey allí en esa zona, en la provincia de Judea. Agripa, si bien era romano porque nació en Roma, pero era de la aristocracia judía, es decir, Agripa era judío y por lo tanto conocía perfectamente la ley judía, etcétera. Y Pablo siempre sostiene su defensa sobre el hecho de que Pablo cree que así como Jesucristo resucitó, todos vamos a resucitar, justos e injustos, todos vamos a resucitar, los justos para vivir eternamente y los injustos para recibir el castigo eterno. Y Pablo empieza a explicarle a Agripa y al gobernador qué era lo que estaba pasando, por qué lo estaban persiguiendo. Bueno, me están persiguiendo porque predico la resurrección de los muertos, dice Pablo. Me están persiguiendo porque predico a Jesucristo. Es más, en un momento de ustedes leen los textos anteriores a este versículo, van a ver que cuando entre los romanos se tratan de explicar qué es lo que está pasando, uno dice el otro, no, lo que pasa es que este tipo predica de un tal Jesús que los judíos dicen que murió, pero él dice que está vivo. Ahí va toda la discusión, ¿no? Y en eso Agripa, que era judío, que creía, supuestamente, ¿no? Por lo menos tenía conocimiento de la Torá, de los antiguos escritos hebreos, tenía conocimiento este, de los profetas, obviamente. Bueno, Agripa lo escucha a Pablo, y en un momento Pablo lo confronta, le dice, pero vos crees, ¿no? Este, y Agripa le dice, opa, opa, un segundito, casi me convencés de que me haga cristiano igual que vos. Bueno, y eso para, para Agripa era absolutamente inconveniente porque como rey de esa zona, allí en Judea, la intención de Agripa era en lo posible quedarle bien a los judíos, ¿no? Pero desde ahí para acá tenemos como esa idea, esa noción, ¿no? Hay gente que por poco se hacen cristianos, le faltó poquito, ¿eh? Le faltó poquito para ser cristiano, casi se convence de ser cristiano. ¿Sí? Aquel que vos le invitás a venir a la iglesia y te dice que sí, casi que iba, ¿eh? Pero no fue. O, como vamos a ver en esta noche, las personas que aún formando parte de la iglesia, formaban parte de la congregación, formando parte de una comunidad de fe, bueno, este, son casi cristianos. Pueden estar entre nosotros, pueden ser uno de los nuestros, pueden congregarse junto con nosotros, pero les falta algo todavía para ser cristianos plenos, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a bichar en esta noche, los dos tipos de personas, ¿no? ¿Qué significa ser un casi cristiano y qué significa ser un cristiano pleno? ¿Sí? Y que el Señor nos ayude en esto de modo tal de que ninguno de nosotros nos veamos en algún momento entre las características de los que son casi cristianos, ¿verdad? Yo quiero ser un cristiano pleno y yo quiero que todos ustedes que me acompañen esta noche sean cristianos plenos. Así que el Señor nos ayude a no caer en el engaño. Bueno, ¿qué es ser un casi cristiano? Eso es lo primero que vamos a evaluar. Bueno, ser un casi cristiano necesita de una característica que nosotros la vamos a titular como honestidad pagana. ¿Sí? ¿Por qué honestidad pagana? Bueno, porque ser honesto es algo que cualquiera puede ser. ¿Está? ¿Cuántos de ustedes conocen personas honestas que no son cristianas? Honestas que no vienen a la iglesia. Un montón. La honestidad es algo que se puede ser tranquilamente sin ser cristiano. Por eso vamos a hablar de honestidad pagana, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, estas son características que puede tener una persona casi cristiana, ¿sí? Que todavía no es cristiana, pero puede tener esta característica. Fíjense, no ser injusto, no robar,
no oprimir a los pobres ni cometer extorsión alguna, ni engañar o defraudar a ricos o a pobres en cualquier relación que tuviesen con ellos, ni privar a nadie de su derecho y en la medida de lo posible no deberle nada a nadie, rendir tributo a la verdad y la justicia, por tanto aborrecer no solo a quien jura en falso, poniendo a Dios por testigo de una mentira, sino también a quien calumnia a su prójimo acusándole falsamente, desestimar a los mentirosos de toda clase, que es una deshonra para el género humano y una plaga para la sociedad, el que es honesto, pero que es pagano, tiene todas estas características, ¿sí? Quien tiene honestidad pagana espera uno de otros cierta caridad y auxilio que pudieran prestarse sin daño propio. No solamente pequeños favores humanitarios que se hacen sin costo o dificultad, sino también darle comida al hambriento, si le sobra, vestir al desnudo con la ropa que no necesitan, y en general darle a los necesitados cualquier cosa que ellos mismos no necesitaran. ¿Sí? Todo esto es honestidad pagana, ¿sí? Parecen todas muy buenas cualidades. Es más, de hecho, quizás la gran mayoría de nosotros tenemos estas cualidades, ¿sí? De la honestidad pagana, pero y creemos que por tener estas cualidades somos cristianos. Bueno, no necesariamente, hay un montón de gente que no es cristiana y tiene las mismas cualidades. Por eso no nos caigamos en ese engaño de creer que porque tenemos estas cualidades somos cristianos, ¿no? Porque podríamos estar siendo casi cristianos. La segunda característica que hay que tener para ser un casi cristiano, aparte de la honestidad pagana, es la apariencia de piedad, ¿sí? La apariencia de piedad. Y acá el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo en la segunda epístola y dice este texto que ustedes ven ahí en pantalla. También debes saber esto, que en los postreros días, o sea, en estos días que estamos viviendo ahora, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Presten atención acá a esto de amadores de sí mismos, porque hemos venido hablando durante las últimas ocasiones que hemos tenido acerca de lo peligroso que es eso del amor a uno mismo, recordarán, ¿verdad? Lo hemos mencionado más de una vez. Y Pablo utiliza esta característica para mostrarnos a los hombres peligrosos de los postreros días. Dice, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Otra vez, amadores de los deleites más que de Dios. Qué peligro cuando hay algo que se interpone en nuestro amor a Dios y nuestro amor al prójimo. Amadores de los deleites más que de Dios. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice Pablo. A estos evita. Es decir, mira que Pablo dice que va a haber gente que va a tener apariencia de piedad, que aparentemente vos te la vas a tragar como que son creyentes, ¿sí? Casi cristianos, que por fuera tienen todo el formato, pero en realidad por dentro son todo esto. Y lo que Pablo le dice a Timoteo, cuando vos los encuentres a estos tipos, evitalos, alejate de ellos, ¿sí? No te relaciones con ellos. Es fuerte la declaración de Pablo, es fuerte la declamación que hace Pablo de pedirnos, aléjense de estos tipos, porque son hombres peligrosos y van a ir apareciendo conforme pase el tiempo. Entonces, si juntamos estas dos características, la honestidad pagana junto con la apariencia de piedad, vamos a tener la forma externa del verdadero cristiano, ¿sí? Estamos hablando de una cáscara, estamos hablando de un disfraz. Así se compone el disfraz del cristiano, la forma externa del verdadero cristiano, ¿sí? Con honestidad pagana por un lado y todos los atributos que vimos, y con la apariencia de piedad. El casi cristiano no hace nada que el Evangelio prohíba, ¿eh? Atente acá, porque si hace algo que el Evangelio prohíbe, claramente no es cristiano. Pero el casi cristiano no hace nada que el Evangelio prohíba. No toma el nombre de Dios en vano, bendice y no maldice, no jura, sino que sus palabras son sí, sí y no, no, ¿verdad? No profana el día del Señor, ni permite que se le profane,
Evita el adulterio, la fornicación, la impureza y toda palabra o mirada que se incline en esa dirección. Evita toda palabra ociosa, toda clase de difamación, crítica, murmuración, toda palabra torpe o burlona. Se abstiene de toda clase de conversación que no sea buena para la edificación y que, por lo tanto, contriste al Espíritu Santo de Dios. Se abstiene del vino, así como de festines y de glotonerías. Evita toda disputa y contienda, constantemente procurando vivir en paz con todos. Si sufre injusticia, no se venga ni devuelve mal por mal. No es murmurador ni pendenciero, ni se burla de las faltas o debilidades de su prójimo. Reprende a los malos, instruye a los ignorantes, fortifica a los que vacilan, anima a los buenos y consuela a los afligidos. Procura despertar a los que duermen y guiar a aquellos a quienes Dios ha despertado. Y procura también amonestar a quienes ya son salvos por la fe, a honrar en todas las cosas el Evangelio de Cristo. El casi cristiano no lastima, no hiere, ni comete injusticia contra nadie a propósito. El casi cristiano no le hace al otro lo que no quiere que le hagan a él. El casi cristiano, al hacer el bien, no se limita a las obras fáciles y que cuestan poco, sino que trabaja y sufre en bien de muchos para así ayudar al menos a algunos. El casi cristiano no es perezoso, se congrega, llega puntual a la iglesia, presta atención al sermón, no se duerme ni se distrae viendo el celular, sino que se comporta con seriedad y atención a cada momento del servicio solemne. El casi cristiano paga sus diezmos y ofrendas, incluso toma la Santa Cena, procurando estar bien digno para poder tomarla. El casi cristiano en su casa ora con su familia y todos leen la Biblia. ¿Sí? Todas estas son conductas, características, que si uno la tiene y las completa todas, aún así todavía no llega a ser cristiano, es un casi cristiano. Pero me refiero a características que uno las hace en forma sincera, ¿eh? No en forma hipócrita, sino en forma sincera. La hipocresía es la carencia de sinceridad. ¿Eh? Cuando una persona hace todas estas cosas, pero no las siente, no le nacen, las hace por cumplir, bueno, es otro tema, ella sería un hipócrita. Pero el casi cristiano las hace y las hace con sinceridad. La sinceridad es la cualidad interna que impulsa estas acciones externas. Es honesto, es trabajador, no es perezoso, busca hacer el bien, porque realmente en forma sincera eh, procura hacerlo. ¿Eh? El casi cristiano no es hipócrita. El casi cristiano hace todo eso sinceramente, pero todavía le falta algo más. Decía el poeta romano Quinto Horacio Flaco, así se llamaba el hombre, Quinto Horacio Flaco, ¿verdad? Conocido como Horacio nada más para los amigos, pero su nombre era Quinto Horacio Flaco. No sé si era flaco, porque siendo romano debería comer lindo. Pero el hombre decía, si los buenos dejan de pecar por amor a la virtud, los malos dejan de pecar por temor al castigo. La actitud es la misma, dejar de pecar, pero la motivación es diferente, ¿verdad? Si uno deja de pecar por amor a las buenas virtudes, o si uno deja de pecar porque tiene miedo al castigo. Pero el casi cristiano es sincero. Lo que lo impulsa a hacer el bien, a abstenerse del mal y obedecer las ordenanzas de Dios es un verdadero deseo de servir a Dios y un firme propósito de hacer su voluntad. El casi cristiano no hace todo bien por miedo a un castigo o lo que sea. Lo hace porque tiene un sincero deseo de servir a Dios. Entonces, a este punto del mensaje, todos ustedes se están preguntando, bueno, pero ya estoy más o menos mareado. Porque todo este listado de cosas que me acabas de hacer, supuestamente es el listado de cosas que uno tiene que cumplir si uno es un buen cristiano. Y alguno puede preguntarse, ¿se puede ir tan lejos y no ser más que un casi cristiano? ¿Se puede ir tan lejos y tener todas esas buenas virtudes y ser sincero de corazón cuando las hago? Y aún así, ¿me falta algo para ser cristiano? Sí, es posible hacer todo esto y sin embargo no ser más que un casi cristiano. Se puede huir de todo mal, tratando de tener una conciencia limpia, redimiendo el tiempo, aprovechando toda oportunidad de hacer bien a todos, buscando una conducta firme y seria en todo tiempo y todo lugar, y hacer todo esto sinceramente con un verdadero propósito de servir a Dios. Un firme deseo de hacer su voluntad, un firme deseo de agradar a Dios,
y aún así ser tan solamente un casi cristiano, como la pelotita esa que casi entra en el hoyo, pero no hizo hoyo. Hizo todo el recorrido bárbaro, la dirección correcta, el impulso bien, rodó y quedó en la orilla. Porque saben, hermanos, que todo este listado de buenas virtudes que yo acabo de hacer son cosas, yo diría, humanamente posibles. Digo, usted y yo conocemos a más de una persona que no ha pisado una iglesia en su vida o que incluso no cree en Dios, que cumple con, si no todas, la enorme mayoría de todas estas virtudes, ¿verdad? Capaz que el que no es creyente ni va a una iglesia, con lo único que no cumple es con dar el diezmo y con tomar la Santa Cena, porque no está integrado a una comunidad de fe. Pero todas las demás cosas, uno conoce personas que no son creyentes y las cumple, ¿verdad? Entonces, realmente toda esta suerte de virtudes que uno tiene que tener no alcanzan para diferenciarnos de los que no creen en Cristo. Hay dos tipos de personas que yo se las reflejo acá en estos dos versículos. Marcos 12:34, Jesucristo le está hablando y un fariseo, está hablando con un fariseo, y el fariseo responde muy bien a la pregunta que surgió ahí en el momento acerca de los mandamientos, ¿verdad? Su respuesta es tan correcta que Jesús le dice esto. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Es dramática esta respuesta de Jesús, porque el fariseo se creía que estaba dentro del reino de Dios. De hecho, los fariseos y en general los judíos de la época de Jesús se creían que por el solo hecho de ser judíos ya estaban del otro lado, no precisaban hacer más nada. A eso le llamaban los judíos los méritos de Abraham. Abraham hizo los méritos cuando él vivió, fue amigo de Dios, cumplió con todo. Nosotros ya entramos porque somos los hijos de ellos, ¿tá? De él, de forma automática. Y Jesucristo lo agarra este fariseo y le dice, muy bien, no estás lejos del reino de Dios, pero tampoco está en el reino de Dios. O sea, está cerca, no está lejos, pero no está dentro. Es decir, este fariseo que tenemos acá era un casi cristiano. Seguramente hacía todo bien, le preguntabas y respondía todo bien, y Jesucristo le dice, bueno, pero no estás lejos, ¿eh? No, la verdad que no, pero todavía te falta. Ahora, después está el otro, el que sí es verdaderamente cristiano, y que por lo tanto está del otro lado, como el caso de Simón Pedro. Entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres, ¿eh? Te felicito, Simón, feliz por vos, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Eh? Quise contrastar dos personajes distintos, un anónimo que por su condición creería que estaba del otro lado, y Dios dice, no, todavía estás un poquito, está cerca, todavía no, ¿eh? Pero está cerca. Y el otro que ya estaba adentro, y que lo que recibe de parte del Señor es una felicitación. Pero a estas alturas de la noche, todos ustedes quieren saber qué otra cosa, ¿eh? Además de todo esto, se requiere para ser completamente cristiano. Porque me imagino que después de todo esto que yo le acabo de decir, ninguno de ustedes se quiere ir sin esta pregunta respondida, ¿verdad? Porque si no, van a quedar todos en forma de crisis, de depresión, de pánico. ¿Eh? Ay, yo pensé que era cristiano y no lo era. Bueno, vamos a leer algunos versículos más para responder a la pregunta. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Eh? O sea, lo ponían a Jesús a prueba, ¿no? Vamos a hacerle un test a Jesús, vamos a hacerle un escrito, ¿sí? Bueno, en este caso un oral, ¿verdad? Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos dos. Entonces, aquí tenemos la clave. Hay tres cosas que es necesario que cada uno de nosotros tengamos para que dejemos de ser casi cristianos y seamos un cristiano completo. Y la primera de esas cosas es el amor a Dios. Aquella persona que ama a Dios se regocija en Dios. Como dijo María, cuando estaba ya embarazada de Jesús, dice así la Biblia. Entonces María dijo,
Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Para ser un cristiano pleno, yo tengo que amar a Dios. Y amar a Dios significa que yo me regocijo en Dios. Me da gozo, alegría, satisfacción, placer. Las cosas de Dios. Estar involucrado en su obra. El que ama a Dios se deleita en Dios. La Biblia dice en el Salmo primero, bienaventurado el varón que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Sí, en la ley de Dios está mi delicia. A ver, ¿usted con qué se deleita? Bueno, está muy bien si usted se deleita con una buena película, con una novela venezolana, yo qué sé, con un dibujito animado, si se deleita con una buena comida, si se deleita, no sé, tomando un buen vino en la cena, si se deleita viendo el atardecer en la playa Ramírez, no sé, con lo que usted se deleita. Pero sobre todas las cosas, el máximo en el sumo tiene que ser deleitarse en Dios. ¿Eh? Bienaventurado el varón que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Cuántos dicen, pa, qué delicia? Llegó el miércoles, vamos a estudiar la palabra de Dios. Estoy ansioso para que llegue el momento de ver esa cara de acá tendría que venir el pip de censura, esa cara de bobalicón del que habla todos los miércoles, pero no importa, me banco la cara de bobalicón que tiene el de los miércoles con tal de aprender algo más de la palabra del Señor, porque mi delicia es la palabra del Señor, ¿sí? Este, y en su ley medita de día y de noche. ¿Mm? Meditar, qué importante que es meditar. Pero yo hacía esta aclaración en la semana con algunos de ustedes y aprovecho para hacerla ahora. Meditar en el sentido bíblico, no la meditación como existe modernamente y tan extendidamente en nuestra cultura, esa herencia de las meditaciones orientales, de las religiones orientales, donde meditar es supuestamente vaciar la mente, dejar la mente en blanco y ese tipo de cosas, que no son más que estrategias sumamente peligrosas para que el enemigo se introduzca en nuestras vidas, porque cuando usted deja algo vacío, el enemigo lo viene a llenar, ¿verdad? Todo lo que usted deje vacío, alguien lo va a llenar y no va a ser alguien bueno. ¿Eh? Entonces, cuando usted escucha que la meditación trascendental o las disciplinas orientales lo invitan a vaciar la mente, dejar la mente blanco, etcétera, salga corriendo de ahí porque eso lo que va a hacer es que usted, los vacíos que usted genere en su vida, los va a llenar el enemigo. La meditación, entendida desde el punto de vista de la Biblia, es llenar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu de la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios. No dejar la mente en blanco, ni vaciar la mente, ni nada por el estilo, sino todo lo contrario. Concentrar nuestra mente y concentrar nuestros pensamientos en la palabra de Dios para que de allí surja todo lo que el Salmo 1 promete, la prosperidad, la armonía, el que nos vaya bien, etcétera. Después repasen el Salmo número 1 para que vean las buenas promesas que Dios tiene allí en su palabra. El que ama a Dios, aparte de que se regocija en Dios, aparte de que se deleita en Dios, es dependiente de Dios. Como dice el salmista allí en el Salmo 73, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. El que ama a Dios es dependiente de Dios. El que ama a Dios es agradecido a Dios en todo. Como dice el apóstol Pablo, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El que ama a Dios es una persona agradecida. Eleva alabanzas a Dios, no eleva quejabanzas, sino alabanzas. El que ama a Dios es una persona que ha muerto al mundo, dice el apóstol Pablo, hablando de sí mismo. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Es decir, por gracia del Señor Jesucristo, Pablo dice, yo estoy muerto para el mundo y el mundo está muerto para mí. Eso es el sacrificio, la entrega, la abnegación, la dedicación de aquel que ama a Dios, ha muerto al mundo. El que ama a Dios ha muerto a toda clase de orgullo. Dice el apóstol Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo,
el amor del Padre no está en él. Miren qué terrible esto, ¿verdad? Yo me acuerdo conversaciones que he tenido con gente que me decía, ¿no? Padres que sus hijos adolescentes dejaron de venir a la iglesia, cosas por el estilo. Ah, lo que pasa es que el mundo tira, ¿no? El mundo le tira y siempre le gustó mucho el mundo y se me terminó yendo. Bueno, es lo que pasa cuando hay amor por las cosas del mundo. El amor por las cosas del mundo desplaza el amor que tenemos por Dios. ¿Eh? Lo voy a repetir de vuelta. El amor por las cosas del mundo desplaza el amor que tenemos por Dios. Por eso no hay que amar al mundo, hay que amar a Dios. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que lo primero del que es cristiano pleno es que además de todo lo que estuvimos viendo al principio, tiene amor por Dios. Lo segundo es que tiene amor por el prójimo. Y la pregunta es, ¿quién es el prójimo? Bueno, creo que todos ustedes conocen la parábola del buen samaritano. El prójimo es toda persona que está próximo a nosotros, ¿verdad? Ese es el prójimo, ¿sí? Y en el amor al prójimo necesariamente entra la enseñanza de Jesucristo del amor a los enemigos. Dijo Jesús, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Acá Jesucristo está planteando una pauta muy similar a la que nosotros venimos hablando. Se puede hacer un montón de cosas que son las mismas que hacen los demás, no nos hace diferente a los demás, ¿verdad? Entonces, dice el Señor, para diferenciarnos de los demás y para que se note que somos perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, para que se note que somos hijos de nuestro Padre, hay que hacer un paso más y hacer lo que nadie hace. En este caso, amar a los enemigos. Si uno solamente ama a los que los aman a uno, ¿qué gracia tiene? Eso lo puede hacer cualquiera, sea creyente o no sea creyente. ¿Sí? Pero aparte de amar a Dios y aparte de amar al prójimo, ¿qué otra cosa, además de todo esto, se requiere para ser completamente creyente, completamente cristiano? La fe. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, crea que Dios está, que Dios existe, y que Dios es galardonador, recompensador de los que le buscan. La fe es el elemento diferenciador entre nosotros y los que no son cristianos. Una fe que, como dice Primera de Juan 5:4 ahí abajo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe nuestra ha vencido al mundo. Nuestra fe es la victoria que tenemos frente al mundo. Para poder mantenernos, digamos, como peregrinos y extranjeros en este mundo, para diferenciarnos del mundo, para no hacer las cosas que hace el mundo, para no amar al mundo y que ese amor desplace el amor de Dios. Bueno, la fe es el elemento fundamental, es el elemento diferenciador. ¿Eh? No voy a profundizar mucho en fe porque todos ustedes son expertos en fe, porque todos leyeron mi libro 3 veces, ¿verdad? Entonces saben más de fe que lo que sé yo que lo escribí. ¿Sí? Pero vamos a hablar, sí, de que a veces la fe puede ser una fe muerta. Dice Santiago 2:19, un versículo que es maravilloso. Tú crees que Dios es uno, te aplaudo, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿No? Es decir, hasta los demonios tienen fe. Hasta los demonios creen que Dios es uno.
Hasta los demonios conocen a Dios. Sin embargo, no, eso, la fe del demonio no lo hace dejar de ser demonio, ¿verdad? Por lo tanto, simplemente tener fe de que algo hay por ahí, de que Dios debe existir, simplemente creer o ser consciente de que hay un barbudo allá arriba, ¿sí? Como alguno dice, yo le pido al barba, ¿eh? Bueno, ese tipo de acercamiento a Dios es un acercamiento improductivo, un acercamiento ineficaz, porque la fe es algo que tiene que ser algo más sofisticado, no simplemente creer que algo hay, llámesele Dios, universo o qué sé yo, ¿verdad? No, no, Dios es uno, es un ser definido, concreto, y por lo tanto la fe mía no puede ser una fe como la de los demonios que están muertos, tiene que ser una fe activa. ¿Y cómo me doy cuenta si mi fe es una fe correcta, activa? Bueno, la fe que no produce arrepentimiento, la fe que no produce amor, la fe que no produce buenas obras, no es la fe viva y verdadera, es una fe muerta y diabólica. ¿Eh? Porque ¿de qué sirve tener fe si eso no va a cambiar nuestras vidas? ¿De qué sirve tener una fe si la fe no va a motivar mis buenas conductas? Por eso Santiago dice, me parece bárbaro que todos tengan fe, pero la fe hay que mostrarla. La fe se tiene que poder ver. La fe tiene que ser algo evidente. ¿Y cuál es la evidencia de la fe? Las buenas obras. No hacemos las buenas obras para salvarnos. Ya estamos salvados y por eso hacemos buenas obras, dice Santiago. Así que muéstrenme las obras que hacen ustedes que dicen que tienen fe de que están salvados. ¿Se entiende? Entonces, la fe tiene que producir un cambio de vida. ¿Eh? La fe muerta se refiere a la actitud del que cree que Dios existe, pero sin que esa fe transforme la existencia. Mire que se estima que hay aproximadamente 1.500 millones de personas en el mundo que profesan la fe cristiana, entre católicos y protestantes, ¿sí? Y deben haber algunos cuantos más que creen que Dios existe, ¿eh? Incluso hasta hay toda una, no sé si llamarlo religión o disciplina, no lo tengo bien estudiado, así que les pido disculpas por el furcio, pero que se llama los deístas. Los deístas creen que Dios existe, ¿verdad? O que los dioses existen, o son conscientes de la existencia de un mundo sobrenatural. ¿Eh? El deísta tanto te es cristiano como te es maometano, como te es, no sé, adorador de, qué sé yo, lo que venga, ¿verdad? ¿Está? Porque cree que sí, que los seres espirituales existen. Pero ese tipo de fe no cambia la vida de las personas, no nos acerca a Dios, es la misma fe que tienen los demonios. ¿Sí? La fe, la fe cambia nuestras vidas, porque la fe es la plena seguridad de que Cristo nos salva, somos perdonados y reconciliados con Dios. Como resultado de eso surge un corazón amante, dispuesto a obedecer los mandamientos de Dios. La fe, por otro lado, también purifica. Dice la palabra, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos purificando por la fe sus corazones. Hechos capítulo 15. Si no me está fallando la memoria, en Hechos capítulo 15 es el concilio de Jerusalén, es cuando los apóstoles y los discípulos discuten acerca de los gentiles que pueden formar parte o no del reino. Y dice que el Señor no hizo ninguna diferencia entre los judíos y los gentiles, sino que, hablando de los gentiles, les purificó el corazón con la fe. Así que la fe tiene que ser algo que purifique nuestras vidas. Y Pablo dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Sí? Pues la fe entonces tiene que ser algo que purifique. Entonces ya sabemos perfectamente cuáles son los tres elementos fundamentales, diferenciadores, que el casi cristiano tiene que tener para dejar de ser casi cristiano y ser un cristiano pleno, para hacer que esa pelotita deje de estar ahí en el borde de el hoyo y caiga, haga punto dentro del hoyo. Bueno, imagino que por ahora debe estar todo más o menos
en claro, ¿sí? Si no se durmió ninguno, me imagino que está todo más o menos claro. Si no, mandan algún chat. Creo que no hay ningún chat, ¿no? Porque no tengo el panel de notificaciones ahí. Pero me gustaría cerrar con un punto. Me gustaría cerrar con un punto. Y el punto con el que quiero cerrar es cuál es el fin de los hipócritas. ¿Sí? Porque hay quienes son hipócritas, hay quienes tienen toda esa cantidad de virtudes y esa apariencia de verdad, pero no lo hacen porque tienen un deseo genuino de servir a Dios. Lo hacen, qué sé yo, porque tienen que pertenecer a una comunidad, por temor a perder, yo qué sé, contactos, por temor a perder por su reputación, qué sé yo, ¿viste? Hay gente que, o por una cuestión de poder, mantiene el asunto de las formas, pero en realidad por dentro son hipócritas. Entonces, quiero que veamos cuál es el fin de los hipócritas. Los hipócritas no son los casi cristianos, lo dije al principio. Casi cristiano hace todo eso de forma sincera. ¿Sí? Lo que le falta para ser cristiano es amor a Dios, amor al prójimo y una fe transformadora, una fe purificadora. ¿Sí? Que el Señor nos ayude en esta noche y cada uno de nosotros podamos examinarnos a nosotros mismos y determinar a ver si realmente nuestra fe, nuestro amor a Dios está presente y si está presente nuestro amor al prójimo, para que sepamos y tengamos la tranquilidad, la seguridad de que somos cristianos plenos. ¿Sí? Y no caer entonces en el engaño de que como uno tiene determinada serie de conductas que está bien que las tenga, que las debe seguir teniendo, entonces con eso ya soy cristiano. Porque qué trágico sería que nos pase como la bolita que estamos viendo en la pantalla, que se quedó en el borde para caer adentro del hoyo. Así que voy a leer con ustedes Mateo 3, del 1 al 12, o sea, de esa pequeña lectura, Mateo 3, del 1 al 12. Voy a recompartir la pantalla para asegurarme que todos lo estén viendo. Bueno, todos deberían estar viendo la pantalla Mateo 3, del 1 al 12, ¿verdad? Ahí los que están con la camarita, díganme que sí. Muy bien. Vamos a leerlo juntos. Y con esto vamos terminando por el día de hoy. Dice así, predicación de Juan el Bautista. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Dónde? En el desierto. Esto es importante. Mateo, cuando relata esta historia, ya nos da el lugar geográfico donde esto va a ocurrir, el desierto. Y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama del desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su seno. Ya, acá aparece Juan y nos dicen qué es lo que Juan predica. Juan predica arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego el relator, que vendría a ser Mateo, que es el que escribe el Evangelio, retoma el relato y nos dice, este, por Juan, el Bautista, es aquel de quien habló el profeta Isaías. Y sigue Mateo relatando. Dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. ¿Sí? Todo esto lo cuenta Mateo, que era judío y le escribía a los judíos, digamos, para afianzar la idea de que Juan el Bautista era un profeta. Y salía a él, Jerusalén y toda Judea. Es decir, Juan estaba donde en el desierto, dijimos, en el desierto de Judea. Y desde Jerusalén y desde Judea la gente salía e iba a Juan. Juan no era que estaba, digamos, este, haciendo cuestión ¿cómo es? De ser itinerante y yendo por ahí. Sino que Juan estaba en el desierto. La gente venía a Juan. Y salían a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Eh? El bautismo ya era una práctica habitual para los judíos en aquel entonces, muy especialmente para el que no era judío y se quería ser judío. ¿Eh? Así que era bastante llamativo que el que ya era judío se bautizara, porque teóricamente no hacía falta. ¿Eh? Pero como las personas estaban reconociendo que eran pecadores y querían volverse a Dios, cumplían con el ritual de bautizarse como una forma simbólica de mostrar el arrepentimiento. Al ver él, o sea, Juan,
que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? O sea, entre toda la gente que se venía a bautizar, venían fariseos y venían saduceos. ¿Eh? Acuérdense que decía, los fariseos y los saduceos eran las dos escuelas rabínicas que existían en aquel entonces, eran gente de mucho conocimiento de la Torá, muy religiosos. Los fariseos creían en la vida sobrenatural, creían en la profecía, creían en los ángeles, creían en la resurrección de los muertos, creían en el Espíritu de Dios que habla. ¿No? Los saduceos eran más racionalistas, no creían en nada de eso, ni en resurrección de los muertos, ni en la existencia de los ángeles, ni en la existencia de los espíritus. Los saduceos eran secos, como parto de gallina, no creían en nada de eso. Entonces, pero a su vez, sabemos nosotros que eran bastante hipócritas los tipos y que, bueno, en definitiva, cumplían con todo eso, pero no eran gente honesta, no eran gente sincera, eran hipócritas. Y Juan le dice, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Esta es una figura importante que Juan utiliza, que está muy relacionado con su vida en el desierto. Juan vivía en el desierto y lo que se pasaba viendo en el desierto eran víboras. Y eran víboras que escapaban de pequeños incendios que se generaban eh, casi que espontáneamente en el desierto, porque había mucha presencia de hierba seca, entonces a la luz del calor del sol, etcétera, a veces se formaban pequeños incendios y las víboras y las ratas salían corriendo. Y esa misma imagen fantástica utiliza Juan para decirle, están corriendo es de la ira venidera es el castigo de Dios que está por venir, que Juan lo identifica aquí como si fuese un fuego que está espantando todas estas serpientes y que vienen acá a que los bautice. Le dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, ¿sí? Arrepiéntanse de verdad que se note, porque vienen acá, se bautizan y siguen siendo los mismos. Ustedes son unos hipócritas, le dice Juan. Y no penséis decir dentro de vosotros, a Abraham tenemos por padre. ¿Eh? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Esto es lo que yo dije recién, los judíos creían que ellos, por el hecho de ser judíos, ya estaban del otro lado, no pensaban más. Abraham hizo todo, nosotros ligamos de costado. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da un fruto, como ustedes, le está diciendo Juan a los fariseos, todo árbol que no da un fruto es cortado y es echado ¿dónde? En el fuego. El fuego, símbolo del castigo eterno, símbolo de la condenación, del juicio de Dios. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. No se está refiriendo acá al bautismo en el Espíritu Santo, a la unción de Dios de Pentecostés. Se está refiriendo al juicio, a la condenación. ¿Eh? Juan dice, yo los bautizo en agua, o sea, yo los voy a hacer sumergirse en agua, eso no les va a doler. Pero el que viene detrás de mí, que es más poderoso que yo, los va a sumergir en fuego. ¿Sí? Prepárense. Este, y luego termina acá. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Es una diatriba muy contundente de parte de Juan el Bautista acá en contra de los hipócritas. Este es el fin de los hipócritas y les está diciendo, les espera el castigo. Si no hacen frutos dignos de arrepentimiento, si no cambian de verdad, les espera el castigo, el juicio de Dios. Y utiliza aquí al fuego como una expresión de castigo. Bueno, aprovecho también para contarles, porque sé que hay mucha confusión en torno a esto, que cuando Juan el Bautista dice, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, no se está refiriendo a Pentecostés, no se está refiriendo a la unción del Espíritu Santo, no se está refiriendo al bautismo del Espíritu Santo, al derramamiento del Espíritu Santo que surgió cuando nace la iglesia en Pentecostés de ahí en adelante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, evidentemente, en el contexto de lo que estamos leyendo acá, digamos, esta es una palabra, la que yo estoy acá marcando en azul, es una palabra de reprensión, es una palabra dura, es una palabra de rezongo, ¿verdad? Toda ella. Y ya habla del fuego acá, cuando dice que acá que los árboles son echados en el fuego, está hablando del fuego, y después más adelante vuelve a hablar del fuego que nunca se apagará, que es el fuego del infierno. Por lo tanto, cuando habla del fuego acá, se está refiriendo también al juicio, al castigo. Es imposible que Juan se estuviese refiriendo a la unción del Espíritu Santo, porque la unción del Espíritu Santo es un premio de aquel que cree en Jesucristo.
¿verdad? Jesucristo dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Eh? Y utiliza el agua como figura del Espíritu Santo, no el fuego. ¿Eh? Y eso es para los que creen en Jesucristo. Entonces, no tiene mucho sentido que Juan venga diciendo, generación de víboras, ¿qué los enseñó a escapar? Arrepiéntanse de verdad, no piensen que por ser judíos alcanza, miren que van a terminar todos en el fuego. Yo solamente los bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí les va a dar un premio. No, no tiene sentido que diga eso, ¿verdad? Entonces, aquí cuando dice bautizarán Espíritu Santo y fuego, se está refiriendo al juicio, al castigo de Dios. Además, por otro lado, no es habitual en la Biblia que la unción del Espíritu Santo esté relacionada con fuego. La unción del Espíritu Santo mayormente en el Antiguo Testamento está relacionada con aceite, ¿sí? Y luego, cuando Jesús habla con Nicodemo, refiere al Espíritu Santo como un viento. Después se utiliza el agua como figura del Espíritu Santo, ya se lo dije recién. Y en Pentecostés la Biblia dice que el Espíritu Santo se manifestó como un viento recio, nuevamente, como un viento recio. Dice después que se le repartió lenguas como de fuego, eso es otra cosa, no tiene nada que ver, después lo podemos explicar. Pero también de ahí en adelante, en el libro de los Hechos, cada vez que se habla de bautismo en el Espíritu Santo, se habla bautismo en el Espíritu Santo, recibieron el Espíritu Santo les fue entregado, pero no se habla nada de fuego. ¿Sí? Esto es bien importante porque a veces este texto se confunde pensando que el bautismo del Espíritu Santo es un bautismo de fuego. ¿Sí? Ustedes me dirán, bueno, pero desde la década del 90 que cantamos canciones como Manda el fuego, ¿no? Nunca cantaron esa, Manda el fuego, uno dice, ¿y qué está que está pidiendo? ¿Que mande castigo? No. O la que cantamos cantando decimos, Señor, queremos fuego, pum, pum, y ahí aparece uno con el pucho y sencillo, no, no. Bueno, el fuego no es representación de la unción del Espíritu Santo. Pero no importa que nosotros cantemos estas canciones que están hechas por gente que no lee muy bien la Biblia, porque cada vez que nosotros cantamos estas cosas, nosotros sabemos que nos estamos refiriendo que lo que queremos no es el infierno, ¿verdad? Que ninguno dice, Señor, queremos fuego en la iglesia para que nos venga el infierno, sino que lo que estamos pidiéndole al Señor, el Señor sabe, y nosotros también, es que queremos que la obra purificadora del Espíritu Santo obra en nuestras vidas, que queme todo yugo que nos ata, toda cadena que nos estanca, que quite toda impureza, ¿verdad? Es a eso a lo que nos referimos cuando hablamos de fuego en la iglesia y cuando hablamos también de fuego en nuestras canciones, ¿sí? Pero bueno, no es la primera vez que alguien malinterpreta un texto por no saber leer el contexto, ¿de acuerdo? Este, Así que no pasa nada, la próxima vez que usted cante el Señor, queremos fuego, no se sienta asustado porque estoy pidiendo que Dios me mande al infierno, no, todos sabemos que estamos pidiendo la obra purificadora del Espíritu Santo. Pero esto, por lo general, el fuego no representa al Espíritu Santo. De hecho, después en el Nuevo Testamento, la Biblia dice, Dios es fuego consumidor cuando está hablando de lo que le va a pasar a los que rechazan la gracia de Dios. Fuego consumidor, fuego de castigo. Y después, sí, el apóstol, creo que es Pedro, utiliza la expresión fuego para referir a las pruebas. Dice, cuando vuestra fe pase por la prueba, como si el oro fuera a pasar por el fuego, bueno, está hablando de la prueba. En ningún caso, por lo menos que yo recuerdo hasta ahora, la unción del Espíritu Santo se compara con lo que es fuego. ¿Sí? Pero bueno, ahí ya me fui de tema, no tiene nada que ver con lo que yo venía hablando, se me fue por una cuestión de deformación profesional, ¿verdad? El tipo se cree que es maestro y se cree que en cualquier momento es apto para enseñar cosas que no tienen nada que ver. ¿Sí? Bueno, pero en definitiva, a esto hemos llegado en esta noche. Y bueno, y voy a invitarlos a que todos estemos orando para terminar, para cerrar. Y posteriormente, no se me vayan, que tengo anuncios para, para comunicarles a todos ustedes. Amén. Así que los voy a invitar a que estemos orando para concluir la reunión de este día. ¿Sí? Bendito Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús por este día y gracias por tu palabra, Señor amado. Gracias, Padre Celestial, por este aprendizaje que tuvimos en esta noche. Señor, más allá de nuestro esfuerzo por comportarnos de manera que a ti te agrade, Señor, y de la manera en que tú te resultas honrado, queremos mirar hacia nuestro interior. Queremos que en esta noche sea una noche de reflexión, una noche que no va a ser para juzgar lo que hacemos o lo que no hacemos, Señor, sino una noche para analizar las motivaciones de nuestro interior. Señor, queremos ser plenamente cristianos, queremos ser plenamente creyentes, no casi cristianos. No queremos quedarnos en el borde como esa pelotita de golf. Queremos entrar en el hoyo, en lo profundo de ti, de tu vida, de tu presencia. Bendito Espíritu Santo.
Señor, yo te doy gracias, Padre Celestial, por cada uno de mis hermanos en esta noche. Te pido que nos ayudes, Señor amado, que podamos analizar nuestro interior y entender y saber si realmente te amamos a ti, si realmente amamos al prójimo y si realmente nuestra fe es una fe que esté direccionada hacia cambiar nuestras vidas, hacia purificar nuestras vidas, Señor amado, para que podamos ser dignos de ti. Obra en nuestro corazón, Señor. Porque a veces quizás no tenemos todo el amor que decimos que te tenemos a ti. Quizás tenemos deleite en otras cosas, quizás amamos cosas en el mundo que ocupan un lugar y que te desplazan, Señor, y convivimos con eso y hemos tolerado eso. Perdona, Padre Celestial, nuestras vidas. Señor, y ayúdanos a amarte cada vez más. Conquista nuestro corazón, sedúcenos con tu presencia, con tu hermosa unción de tu palabra y de tu Espíritu Santo que transforma nuestras vidas. Señor, ayúdanos a darnos cuenta si realmente tenemos amor por el prójimo, en la forma en que tratamos al prójimo, en la forma en que interactuamos con los demás, y que tú nos des la valentía, Señor, que se necesita para poder amar al prójimo y sobre todo amar a nuestros enemigos, como tu palabra dice, que debemos amar a los que nos hacen mal, orar por los que nos hacen mal, bendecirlos, Señor, hacer algo diferente que impacte en la vida de las personas. Señor, alimenta nuestra fe, purifica nuestra fe para que sea una fe transformadora. Te pido esto por mí y por cada uno de mis hermanos que en esta noche han estado aquí presentes escuchando esta palabra. Y te ruego que sea una palabra que sea provechosa y que surta efectos en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre Celestial. Te agradecemos, Señor amado, por eso. Te agradecemos por la vida, por un día más, por estar aquí, Señor. Somos agradecidos en todo como tu palabra dice. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a leer chats, a ver qué dicen mis prójimos que están acá en la reunión. Dice Silvi. Ja, 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 ja. Ah, ¿en qué momento te habrás reído, Silvi? Ya estábamos buscando las galletitas María. Bueno, está con hambre la Silvi, está bien. Que serán ricas las galletitas María. Querido Luciano, nos saluda, nos dice buenas noches, ¿cómo están? A mi compañera la llevan para el CTI de Rocha a mediados de diciembre. Eliana Rodríguez. Bueno, oremos por tu compañera en el nombre de Jesús para que todo salga bien y que el Señor ponga su mano. Amén. Yo amo a Dios, dice Luciano. Amén. Gracias por eso en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Luciano, por estar con nosotros acá en esta noche. Voy a, si alguno quiere hablar, puede poner en el chat si tiene alguna pregunta, alguna duda de lo de hoy. Voy a estar pasándole los anuncios. Por favor, préstenme atención, porque